Ok. Saludos cordiales, estimados estudiantes. Esta es la grabación de la lección del día 10 de septiembre. Para el día de hoy vamos a hacer una revisión de una serie de videos y una discusión de una serie de videos que vamos a continuar con la finalización de una serie de ejercicios el día viernes 17. El examen está programado para el día viernes 24 de septiembre. El examen va a ser habilitado en mediación virtual a partir de la hora de la lección, de las 5 de la tarde. Las instrucciones van a estar disponibles. El día 24 solamente vamos a tener la realización del examen. No va a haber una lección sincrónica el día 24. Entonces, esta información quería facilitárselas para que estén al tanto entonces de el proceder de las próximas 2 lecciones. Entonces, el día de hoy quería que discutiéramos. En la lección anterior habíamos hablado sobre ventilación natural y ventilación forzada, ventilación mecánica. En relación con los sistemas de ventilación forzada, hay unos aspectos importantes a tomar en cuenta en relación con lo que es la configuración de los sistemas de ductos. Entonces, quería mostrarles una serie de videos y que los discutamos sobre aspectos importantes, en particular un concepto que llamamos el efecto sistema. Entonces, ¿qué es el efecto sistema en sistemas donde tenemos ductos para poder guiar el fluido aire y realizar una distribución a través de diferentes puntos donde queremos realizar un acondicionamiento? Entonces, el efecto sistema es básicamente, luego de una configuración de ductos donde tenemos cambios de dirección abruptos, en particular cambios a 90 grados, tenemos una generación de turbulencia en ese cambio de dirección. En ese vértice hay una generación de turbulencia, es una pérdida de energía. Y en muchos casos nos vamos a tener efectos adversos en lo que es el resultado de la descarga de aire, el caudal en pies cúbicos por minuto, por ejemplo, y una caída de presión considerable en esos puntos. Entonces vamos a ver una serie de videos en donde con una pieza sencilla de ducto, que únicamente se cambia de ubicación entre la descarga y la toma de aire de un mismo ventilador, vamos a ver los diferentes efectos que tenemos como resultado sobre el rendimiento de este ventilador. Voy a compartir un momento la pantalla. Okay, quiero que observemos aquí respecto a este ventilador el rendimiento del mismo con esta configuración de ductos. Una toma libre con una descarga, un tramo completamente libre de cambios de descarga. Tenemos el equipo funcionando un 100%, entregando 1278 CFMs. Ok. Ahora vamos a ver el siguiente video. A la misma configuración, recordemos los 1278 CFMs que veníamos operando, le va a agregar una pieza de ducto en la entrada. La configuración no cambia. Vayamos pensando en que esto sea una configuración básica de sistemas de ductos en donde especificamos un ventilador, está instalado en su posición, tal cual se indica en planos, pero hay algún obstáculo para la colocación de los acoples de ductos. Entonces, en campo se toman decisiones y modificaciones sobre la configuración respecto al diseño original y veamos los efectos que puede tener este tipo de decisiones que modifiquen o alteren el diseño original del campo. Con este cambio de dirección justo a la toma de aire, veamos una caída de alrededor de 100 CFMs, bajamos del 100% a un 93% con el efecto de agregar esta pieza de ducto, este cambio abrupto de 90 grados justo a la toma del ventilador. Entonces teníamos 1278 CFMs, agregando esta pieza tenemos ahora 1184 CFMs a un 93%.
How did I lose it? System effect. System effect, excellent. Entonces, So, air is a fluid. la caída en right? rendimiento del sistema es causado por And just like a river, funcionando. as if it goes around a bend, that air is going to push to the Menciona el outside. presentador que similar a fluido What agua, happens here fluyendo is as I'm loading that wheel, perdón, I'm only loading conforme half of viaje our wheel. I'm por not evenly loading it. And el it costs cauce me en donde va force. viajando el fluido y I'm tenemos loading un half. cambio de dirección abrupto. Justo en ese How do I cambio de fix dirección this? van a haber We're líneas de 7% flujo off, que we're van a pretty estar close, recargándose but en let's los say our lados, client según wants 5%. esa turbulencia generándose. What do I do to fix this? Put a Vein. Veins? Veins. or a Straighten? straight part, like All right, veins work pretty well when you're out here. Veins right here actually make it worse. Menciona un So término that veins aren't going to help veins, me a lot. They're vías, not going to pick me en up. algunas They're actually gonna help me aplicaciones lose. But que what podemos happens tener if I en put a condiciones, straight pero section distanciado and bend it fuera up? de ese punto de acople, podemos Remember, I conseguir only Turn it un over. cambio de dirección 2.5 a grados que 2.5 times the alguna otra diameter estructura, away in a straight section that ya sea por restricciones civiles, estructurales, podemos colocar allows my vías air dentro del ducto para ayudar a que las líneas de to flujo se go from rectifiquen around a corner to y get pues nice evitemos tener una and even. una cantidad de fluidos recargados Load generando that wheel turbulencia en el cambio de Two dirección and a half abrupto de wheel 90 diameters grados. long and no system effect. I'm back to 100%. What else could I do? Any ideas? He never calls on me. No, I don't actually. Well, Flip it over. I could turn the fan 90 degrees, right? If I would turn the fan 90 degrees, I'm coming straight into it. No system effect. Otra de las opciones, que a veces uno piensa, bueno, tengo que cambiar los ductos, pero menciona el presentador, By the way, you guys puede remember I ser said rotar ese put the ventilador. transition La right descarga here. vertical se mantiene. Sin embargo, si podemos rotar ese ventilador, estamos teniendo un acople libre hacia la toma de aire sin ese cambio de dirección abrupto. Aquí un momento para que cargue este otro video. Sí, démosle un momentito a la computadora. From this way to coming in that way. Let's find out how much of an effect this Veamos una is. diferente configuración. no importa, jala. Simplemente rotando la pieza del Mandan un lapicero. Ah, un café. Dele, dele. Uy, no es esa taza. Ni la taza. Esta taza, All right, so Ok, vemos no un cambio mayor con esa configuración. Veamos ahora qué pasaría y pensemos en una edificación de nuevo donde tenemos un obstáculo presente y esta descarga se colocó un ventilador, pero tenemos un cambio abrupto en la dirección de descarga de ese aire. Este ventilador está rotando en este sentido
Entonces las líneas están tratando de seguir esta ruta. Entonces veamos con el mismo ventilador, Did you guys notice how quiet that fan similares was? piezas de ducto, Do you wanna pero know why generando that este fan cambio was- abrupto en dirección en la descarga, veamos la caída considerable que tiene de rendimiento del sistema. Entonces veamos, prácticamente estamos llegando a la mitad de su capacidad únicamente con una decisión de una modificación en el sistema de ductos. En lugar de los 1278 CFM iniciales, originales que estábamos proyectando recibir del sistema, estamos recibiendo 780 CFM, un 61% de la capacidad del equipo. Entonces pensemos en una situación real donde tenemos un evento como este. Se verifican las fichas técnicas, lo submitan, el equipo está especificado tal cual como pues, fue pensado en el diseño, los voltajes son adecuados para el motor está operando de una forma apropiada. Sin embargo, estamos teniendo una caída no aceptable del rendimiento del equipo. Esto pensemos en algo tan sencillo, que sea una extracción en baños, y realmente estemos teniendo defectos en la extracción de baños de un hotel, por ejemplo, prácticamente la mitad de la capacidad. Esto puede tener a nivel operativo impactos serios respecto a quejas de clientes, por ejemplo. Y estamos teniendo este efecto generado básicamente por esta decisión a nivel de instalación de una práctica no deseable en instalación de sistemas de ductos. Entonces vamos a ver cómo puede ser una solución relativamente sencilla respecto a un defecto de instalación como el que observamos. Entonces recordemos también la tendencia del comportamiento del fluido. El aire está moviéndose a través de esta carcasa del ventilador y está teniendo este sentido de flujo el aire. Entonces, dependiendo de la configuración de este ventilador, si lo giráramos para el otro lado sería menos abrupto. O sea, si rotáramos la posición de este ventilador 180 grados y la toma estuviera por este otro lado, por la parte trasera, el aire estaría tendiendo a descargar en este sentido y sería menos abrupto el efecto negativo que estamos, adverso que estamos observando. 30% loss, 13.5. 13.5, we're gonna get that one sooner. Un cambio de dirección abrupto que no deseamos. Sin embargo, veamos como del prácticamente 60% de capacidad comprometida que teníamos en la configuración anterior, subió a un 79, casi un 80%. Entonces estamos llegando a 1008 CFM respecto a los 1278 originales. El sistema no está operando completamente a satisfacción, sin embargo, podemos observar a nivel de las repercusiones de efecto sistema como el cambio en la misma pieza de ducto. Básicamente lo que se hizo fue rotar la pieza de ducto. Vemos reducido el impacto negativo sobre el rendimiento del sistema. Entonces, vamos a detener esta pantalla de los videos un momento. Ok, quería compartir con ustedes estos videos previo a la discusión del tema de ventilación estrictamente, la ventilación de cocinas y los temas, vamos a empezar a hablar sobre sistemas de ductos, quiero que estos conceptos estén claros, y vamos a ver entonces también algunos de los otros elementos con los que podemos realizar ajustes en estos sistemas de ventilación. Uno de ellos, vamos a ver un par de videos, es este elemento, que es, como hemos hablado, el aire en nuestros sistemas de ventilación y aire acondicionado tiene un comportamiento similar. En los sistemas de agua utilizamos elementos para controlar el comportamiento de ese fluido, sean válvulas de diferentes tipos, con diferentes secuencias de apertura, cierre y de control. Nuestro fluido aire en los sistemas de ventilación y aire acondicionado utilizamos compuertas de control, como esta que vemos en la pantalla, que llamamos dampers. Entonces vamos a ver un par de videos también. ¿Qué aplicación tiene esta compuerta? En este caso es una compuerta motorizada, tiene un motorcito que nos permite controlar diferentes cualidades de comportamiento de ese fluido. Si tenemos un sistema en donde queremos determinada cantidad de aire en relación con los ocupantes de ese espacio, por ejemplo, si queremos controlar la ventilación natural en un espacio,
Un damper como este puede permitirnos, también dependiendo del motor, porque hay motores que solo permiten encendido y apagado, apertura y cierre. Hay otros que permiten graduar hasta ciertos puntos determinados la posición de este damper. Pero básicamente es el concepto de que tenemos un elemento que nos permite controlar ese fluido dentro de nuestro sistema de ductos. Entonces vamos a ver un par de videos también relacionados con este elemento, que en diferentes configuraciones va a ser prácticamente obligatorio su instalación en diversos puntos de nuestro sistema de distribución de aire por medio de ductos. Vamos entonces a ver estos videos un momentito. Ok, vamos a ver este momento. Hey, you want to get leaner, stronger, learn some cool calisthenics, bodyweight skills, but The Honeywell TrueZone damper is a direct replacement for today's legacy dampers, and installation has been designed with the technician in mind. This overview video will take you through the 4 installation steps. Vamos a ver brevemente este elemento, esta compuerta de control que llamamos damper. Vamos a ver que hay diferentes configuraciones. Vimos una configuración redonda, de tipo galleta se le llama normalmente. Hay otras de diferentes tipos de compuertas. Hay unas que son ajustables manualmente, estrictamente para el control y balance inicial de un sistema. Y diferentes tipos de control se le pueden adicionar a los motores para controlar el comportamiento del fluido con estos elementos. Hardware, wiring, configuration, and checkout. Complete installation guides are available at forwardthinking.honeywell.com. Before starting the installation, make sure you've selected the proper size for the job. TrueZone dampers are available in over 130 sizes, making it easy to meet nearly all application needs. When ordering a square damper, note that the motor is mounted on the second dimension. There are several types of TrueZone dampers. Each has a unique installation procedure, but all share the same actuator. For all TrueZone dampers, be sure to position the actuator in an accessible place for wiring and servicing. For an automatic round damper, or ARD, insert the crimped end of the damper into the round ductwork. For a zoning damper, or ZD, slide the damper into the rectangular rigid duct and secure. Apropiado para poder instalar el damper, como este se instala lateralmente dentro del ducto, el otro se instala en línea, el de tipo redondo, pero igual siempre tener pensado un espacio donde podamos tener un acceso sencillo para mantenimiento de nuestro damper de control. Este damper ubicado en un punto inaccesible, en un cielo sin un espacio de abertura para mantenimiento, si llegara a atascarse de alguna manera o el motor dejar de reaccionar por un fallo en cableado o un fallo eléctrico y perdemos acceso a ese elemento de control, vamos a tener un sistema que puede entonces empezar a comportarse de una manera no satisfactoria y empezar a tener consumos desmedidos de energía, empezar a tener condiciones del aire interno no deseadas, como hemos hablado acerca del confort humano, podemos entonces empezar a tener condiciones de excesivo frío en una zona o no tener capacidad de poder controlar la cantidad de carga térmica de forma satisfactoria que se está generando. Entonces, cuando se instale uno de estos elementos, se tiene que pensar muy bien cuando se está haciendo el diseño del sistema de ductos, la ubicación que le vamos a dar al mismo. Secure with screws. For an ARD flex duct damper, mount it by pulling the flex duct over each. Esto lo vamos a hablar con detalle más adelante, pero vayamos familiarizándonos con conceptos. Entonces, habrá algunas aplicaciones en donde tenemos tramos cortos de ductos de acople flexible. Sí podemos utilizar un damper en una configuración como esta, pero sabemos que el peso y estructuralmente ese damper tendrá que estar sujeto con algún tipo de soportería específico. Entonces, veamos cómo se realiza en este segmento del video la instalación apropiada de un damper acoplado a tramos cortos de ducto flexible. Side. Then use the taping flange on the actuator to ensure a proper seal. To install the zoning panel, select the proper location and mount the zoning panel.
Ok, esto que vemos es una unidad fan coil con una configuración muy sencilla de suministro y retorno de ductos. En esta configuración, recordemos que siempre tenemos que tener aislamiento en el sistema. Vamos a hablar más adelante. Hay diferentes maneras de realizar un aislamiento apropiado. En algunas de las instalaciones podemos tener aislamiento aplicado a nivel interno del ducto, siempre considerando entonces la sección libre disponible resultante que vamos a tener para el paso de aire dentro del ducto. O podemos realizar un aislamiento a nivel externo del ducto. On a 2x4 wall or the return air duct. The TrueZone panel requires a transformer. Aquí vamos a empezar a hablar en el video, pueden verlo ustedes más adelante con detalle, el link está en mediación virtual, pero aquí se habla ya sobre el comportamiento de los paneles de control que van a controlar estos dampers y todo el cableado específico que requieren. Pero entonces lo que quería que guardáramos de este video es el concepto de la aplicación del damper en un sistema de ductos y el tener presente los espacios libres que tienen que estar disponibles para acceso de mantenimiento desde el diseño, para poder garantizar siempre que la operación del damper, gracias a su actuador eléctrico, es siempre sencilla de ser sometida a mantenimiento. Ok, vamos a compartir este otro video un momento. Of at least 40 VA. Ok, este otro. Este es bastante sencillo de este señor, pero es para que visualicemos también una aplicación muy sencilla, que son los dampers de control manual. Entonces, en unos sistemas podemos tener no solo un damper, no es que tenemos un damper por sistema, no, hay que entender muy bien, así como las válvulas, cuál es el uso que le vamos a dar a ese damper, qué beneficio estamos obteniendo del uso de ese damper, porque, como el que vamos a ver en el video, hay dampers de instalación manual o de control manual que nos permiten en la puesta en marcha inicial del sistema poder hacer el balance de todo ese sistema, poder garantizar y ajustar la distribución de aire. Si tenemos 4 recintos que requieren 100 CFM cada uno, poder garantizar que no estamos teniendo 200 en un recinto con el consecuente ruido y falta de capacidad de control de las condiciones del recinto y falta de aire en otros aposentos. Entonces también nos generan un impacto negativo. Entonces veamos en este video breve también la descripción de uno de estos elementos, de un damper de control manual. Hello, this is Rick Nipper of Nipper Home Solutions. Today we're going to talk about a damper and how it's used in your heating and air conditioning equipment. Now, for those of you who've never seen one, this is what we call a damper. And it's called a damper because we have the ability to close off the airflow or open the airflow. Lo que está haciendo esta persona en el video es abrir y cerrar ese damper que vemos en la parte superior del collarín. Hay una pequeña tuerca de tipo mariposa que permite ajustar el eje para que quede fijo en determinada posición. Es de nuevo la manera en cómo inicialmente hacemos un ajuste inicial del sistema y este ajuste no se va a variar durante la operación del sistema. Entonces, este es un ajuste inicial. Una vez que sabemos que tenemos la cantidad, con el ventilador operando a su máxima capacidad, la cantidad de fluido que queremos de fluido aire en cada uno de los recintos, podemos controlar posteriormente con dampers motorizados cómo ingresa o deja de ingresar o la cantidad de aire que ingresa a cada uno de esos recintos, pero sabiendo que está disponible toda la capacidad de diseño de caudal para ese recinto. Flow for a certain area in the house. It might be a certain room, or it might be a room that has 2 or 3 supplies to it. But anyway, it gives us the ability to either slow it down or give it full blast. Now, you see this little hole right here? Typically, on this side, there's the hole, and it protrudes through it. So I know there's no damper right here. So what's going to happen is this is going to go right here, hook it up. It's going to run to a very small room, and we're actually going to take the air once it's hooked up, and we're going to damper it down so the room won't get hot or cold in the winter and the summer. Now, the other thing a damper can do is it'll help you balance the airflow throughout your house. Este caso en el que se habla en el video es con
sistema centralizado para una casa, básicamente, en donde tenemos ramificaciones a las habitaciones. Entonces, la persona indica cómo podemos controlar y, de nuevo, tener presente que esto tanto en el suministro como en el retorno, si tenemos, como en este caso, una unidad centralizada para distribuir para toda una casa, poder controlar la cantidad de aire que estamos entregando y también la que estamos retornando a nuestro sistema desde cada uno de los recintos. Recordando que hay presión positiva y presión negativa, tenemos que controlar también el retorno, porque podríamos también estar teniendo una obstrucción, pensemos de nuevo en 4 aposentos, pero tenemos una obstrucción en 2 retornos, entonces estamos recargando el retorno de los 4 recintos a 2 de ellos únicamente. ¿Qué efecto negativo podemos tener entonces? Podemos estar teniendo entregando 100 CFM y procurando retornar 200, por ejemplo, a través de un punto de retorno, que vamos a tener si el diseño estaba realizado para tener un flujo de 100 CFM acondicionando ese espacio. Vamos a tener muy probablemente alto ruido en ese espacio y una presión negativa no deseada. ¿Qué efecto va a generar eso? El sistema va a tratar, como hemos hablado, de balancearse de alguna manera, o sea, llegar a un estado de estabilización. Entonces, ¿por qué puntos va a encontrar una manera sencilla de tratar de estabilizarse? A través de aperturas de ventana, de aperturas de puerta. Si la puerta abre hacia adentro, entonces, y tenemos presión negativa generándose, va a ser difícil cerrar esa puerta. O sea, esa puerta siempre va a estar procurando estar abierta debido a que hay una presión negativa en el recinto. Caso contrario, si abre hacia afuera, entonces vamos a tener dificultad para abrir esa puerta debido a que hay presión negativa en el recinto. Entonces, tener presente que no es únicamente que controlamos la cantidad de aire que entregamos, sino tenemos control sobre la cantidad de aire que estamos retornando hacia la máquina. Tenemos que tener siempre presente los efectos de presión negativa y positiva, y el tener presente que si no están bajo nuestro control, pueden tener diferentes efectos resultantes que pueden ser adversos para la operación y la dinámica de rutina del uso del aposento por parte de los ocupantes. So, pretty simple. A damper works wonders in balancing out a house, making you feel comfortable. Again, Rick Nipper, Nipper Home Solutions, and have a great. Entonces, vamos a ver de nuevo algunas técnicas más adelante cuando hablemos sobre instalación de ductos del acople de estos elementos, pero básicamente colocamos el damper y en la mayoría de los casos o dentro de una instalación de ductos en donde continuamos con ductos, o en ramificaciones ya donde vamos a colocar los elementos terminales como rejillas y difusores, acoplando con ductos flexibles como vemos en esta imagen. Okay. Great day. Vamos a salir de este video. Ok, entonces voy a compartir, vamos a detener el compartir pantalla. Y como les indicaba entonces, quería compartir estos videos y discutirlos para tener este conocimiento presente para la lección del día viernes 17, en donde vamos a continuar hablando sobre sistemas de distribución de aire. Entonces vamos a modificar un poco la secuencia de las presentaciones. Hay una presentación previa al examen, donde vamos a terminar de hablar sobre temas de carga térmica. Entonces, quiero que discutamos el día viernes 17 los temas de ventilación, pero en esta presentación vamos a terminar de hacer un repaso general sobre temas de carga térmica para aire acondicionado. Entonces, voy a compartir esta presentación con ustedes. Ok. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre el tema de carga térmica para aire acondicionado. Entonces, teniendo presente que la ganancia de calor interno es el calor sensible y latente liberado en el espacio que está siendo sometido a un acondicionamiento de aire por medio de sistemas de acondicionamiento de aire. Los ocupantes, luces, aparatos, máquinas, tuberías van a estar realizando un aporte de carga térmica al recinto. La carga térmica que es generada por personas. Tener presente que el cuerpo humano genera calor debido al metabolismo. El metabolismo va a ser variable entre individuos y en relación con su nivel de capacidad, de actividad, perdón.
Los procesos corporales normales van a generar una temperatura de tejidos internos de alrededor de 98.6 grados Fahrenheit, con variaciones en un determinado rango. La carga térmica por personas, el cuerpo humano, sin embargo, es capaz de mantener esta temperatura en un amplio rango de condiciones de temperatura externa, conservando o disipando calor. La disipación de calor, el calor de los procesos corporales, es llevado a la superficie a través del torrente sanguíneo y es disipado por radiación de la superficie corporal hacia superficies circundantes, convección de la superficie corporal y tracto respiratorio hacia el aire circundante. Entonces recordemos que hay vapor de agua que el ser humano está exhalando cada vez que respira. Evaporación de humedad de la superficie corporal y del tracto respiratorio hacia el aire circundante. Entonces, de nuevo, pensando en el cuerpo humano como un sistema de acondicionamiento también y los diferentes componentes corporales y su función. Entonces tenemos radiación, convección y evaporación como procesos corporales para mantener la temperatura y estar controlando la generación de calor de todos los procesos biológicos del cuerpo. Esto es una tablita con el aporte de carga térmica por personas tomado del manual de diseño del fabricante Carrier. Entonces esto es dependiendo del grado de actividad y el tipo de aplicación. Entonces vemos aquí en un restaurante, en una fábrica, en una escuela y el tipo de trabajo que están realizando. Entonces vemos la ganancia de calor por personas. Estos son datos de nuevo que pueden utilizar en sus cálculos de carga térmica para el proyecto. La carga por iluminación, las luminarias generan calor sensible debido a la conversión de potencia eléctrica en iluminación. Cada vez son más eficientes en el manejo, la conversión de la corriente eléctrica o de la energía eléctrica en generación de luz y no tanto generación secundaria de calor que no deseamos. El calor es disipado por radiación hacia las superficies circundantes, por conducción a los materiales adyacentes y por convección al aire circundante. Hay que tener particular atención cuando tenemos iluminación decorativa en un recinto. De nuevo, es parte de la comunicación que tenemos que tener con los colegas dedicados a la parte de arquitectura o el diseño civil de un recinto, porque la iluminación decorativa puede tener un aporte de carga bastante sensible o impactante en nuestro diseño de sistemas de aire acondicionado. Entonces hay que tenerlo presente desde las etapas de diseño. Mucha de esta iluminación utiliza luces incandescentes, que si bien tienen en la actualidad muchas funciones decorativas de espacios, de ambientación de espacios, pueden tener aportes significativos de carga térmica que conociéndolos podemos controlarlos y diseñar para que sean controlados. Las luminarias y su disipación de calor. Luces incandescentes convierten aproximadamente un 10% del suministro de energía en iluminación y el resto se va a disipar por radiación, convección y conducción. Las luces fluorescentes convierten cerca de un 25% del suministro de potencia eléctrica en iluminación. Y un cálculo de carga de iluminación típica de nuevo tomado del manual del fabricante Carrier. Otras cargas térmicas que tenemos que considerar. Existen datos tabulados que sirven como referencia para la determinación de la carga térmica generada por diferentes aparatos que van a estar generando calor. Entonces, conocemos que hay una carga por motores eléctricos. Entonces, de nuevo, aquí en relación con la potencia en caballos de fuerza de los motores, podemos tener una aproximación y la ubicación de esa unidad de motor respecto al espacio donde se está generando la carga. Podemos tener una estimación en BTUs por hora de la carga térmica que está generando este motor. Entonces, empezamos a observar que hay decisiones de diseño desde las etapas iniciales en donde podemos aportar, conociendo integralmente que no estamos dedicándonos solo al ejercicio de un diseño de ventilación y aire acondicionado, sino que estamos aplicando nuestros conceptos de ingeniería mecánica hacia un diseño de un sistema. Entonces vemos cuando tenemos las diferentes configuraciones con el motor adentro y la máquina dentro del espacio también. Entonces vemos una cantidad de BTUs por horas muy diferente a cuando tenemos el motor, la máquina está dentro del aposento, pero tenemos alguna manera de transmisión de potencia para tener el motor fuera del espacio
en donde estamos analizando la carga térmica, tenemos alguna forma de transmisión de potencia y la máquina de forma interna. Entonces vemos el impacto de 320 a 130 BTUs por hora con una decisión que puede venir desde el diseño. Entonces, de tener la mayor cantidad, si es posible, de motores que generan calor fuera de ese recinto y tener algún tipo de transmisión de potencia hacia nuestras máquinas. Entonces, de nuevo, es analizar esa carga térmica desde los etapas iniciales de diseño. El método de diseño o de cálculo de carga CLTD viene a ser muy efectivo cuando estamos haciendo este análisis. Por eso es que para este curso se utiliza el método CLTD. ¿Por qué? Porque nos permite visualizar con relativa facilidad cuáles son los principales aportes de carga para nuestro sistema. Si conocemos cuáles son los principales aportes de carga, podemos analizar con más detalle si tenemos alternativas para reducir esos aportes de carga. Entonces, por ejemplo, si mi principal aporte de carga térmica está siendo equipo, pero ese equipo es fijo de la planta y no tengo posibilidades de reducirlo, puedo observar cuál es mi siguiente aporte importante de carga. Y entonces puedo observar que tal vez es techos. Entonces, bueno, puedo realizar una propuesta de aislamiento adicional o mejorado para ese techo y reducir la carga térmica. Tal vez estoy en una posición en donde eso puede ser una propuesta muy válida y realizando un cálculo adicional. Bueno, si mejoro ese aislamiento con determinada propuesta de aislante, puedo reducir mi carga térmica total. Ok, si reduzco mi carga térmica total, la selección de mi equipo va a estar ligado a una carga térmica menor, potencialmente el costo va a reducir y el consumo de energía mensual, por ejemplo, operativo, va a ser potencialmente menor también. Entonces son decisiones de nuevo que no tenemos una imagen estática del sistema operando, sino tenemos posibilidades de mejorar ese sistema si lo analizamos de esta manera desde el inicio. Algunos aportes de carga por aparatos eléctricos de restaurante. De nuevo, si hay aparatos específicos, recordemos aproximarlos lo más posible si no tenemos datos de fabricante. Entonces aquí, pues de nuevo, algunos equipos típicos de aplicaciones del restaurante y la carga térmica que nos indica ASHRAE para un uso promedio. Perdón, que nos indica el manual de diseño del fabricante Carrier. Algunos otros cargas térmicas de equipos, pero que son movidos por gas o vapor. Cargas térmicas totales por aparatos varios. Para aparatos misceláneos eléctricos, entonces vemos aquí algunas otras esterilizadores, máquinas para algunas aplicaciones médicas, por ejemplo. Y equipos misceláneos calentados por gas también. De nuevo, puede ser para aplicaciones industriales, para aplicaciones, algunas aplicaciones médicas o de sistemas de producción. Ok, entonces quería que discutiéramos esto. Si tienen alguna duda o consulta, igual que la profundicemos durante la lección del día 17, vamos a terminar aquí esta presentación. Y entonces vayan preparando, de nuevo, teniendo presente lo que acabamos de discutir sobre carga térmica, que por favor ya tenemos los grupos definidos, los integrantes discutidos y los temas también, que vayan avanzando en el cálculo de la carga térmica del proyecto que cada uno va a trabajar en sus grupos, para que vayamos teniendo esta discusión o ir aproximando esta discusión. De nuevo, son decisiones de diseño sobre qué componentes podemos ir ajustando en el diseño que cada uno está haciendo de su proyecto para tomar decisiones e ir optimizando entonces el diseño y la selección de la carga térmica final del proyecto. Entonces, bueno, esto sería todo por esta presentación. Cualquier duda o consulta, por favor, me la dirigen, sea al WhatsApp o al correo, para poder responderles con todo gusto. Ok, entonces nos veríamos en la próxima lección. Muchas gracias a todos.